Mis hermanos, si nosotros tuviésemos la oportunidad de reunir a nuestros seres amados antes de morir, que supiésemos la fecha que vamos a morir, y tuviéramos la oportunidad de reunir a nuestros seres amados, de seguro que en esa reunión nosotros les expondríamos lo que queremos que ellos tengan totalmente presente en el resto de sus vidas, en el resto de este peregrinaje en la tierra. Y precisamente eso es lo que hemos venido estudiando desde la enseñanza pasada en torno al Evangelio de Juan, que hace el Señor Jesucristo en la parte alta de una casa en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Allí, en lo que se conoce como el aposento alto, un lugar superior de una casa en Jerusalén, en el aposento alto, el Señor Jesucristo se reúne con los suyos y quiere, en esa reunión en torno a la celebración de la Pascua, quiere darles lo que quiere que quede en ellos, porque Él va a partir. No va a estar, en pocas horas, el Señor Jesucristo va a ser crucificado. Y Él en esa reunión quiere compartirles tesoros preciosos que empezamos a ver la última vez que expusimos el texto del Evangelio de Juan hace 15 días. Vimos en ese sermón, en esa enseñanza, cómo el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos que la grandeza en el reino de los cielos se mide o tiene como base la humillación. Tiene como base la humillación. Y lo mostró a través del lavamiento de los pies que realizó a sus discípulos, que era una muestra, un anticipo de la humillación que se cumpliría en la cruz. Él quiere que su pueblo, que sus discípulos, que sus seres amados entiendan verdades fundamentales, y esa en torno a la humillación fue con la cual inició nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a estudiar que en medio de esa reunión, en medio de esa fiesta de la Pascua que el Señor Jesucristo celebra con los suyos, va a dar un principio que es fundamental para la vida de los cristianos, para la vida de su iglesia, entre su partida y su retorno. Es decir, el peregrinaje que tiene la iglesia hasta el retorno del Señor Jesucristo. Él va a dar un principio, y es el principio que vamos a estudiar en esta mañana, un principio que es fundamental vivirlo para la iglesia en este peregrinaje. ¿Y por qué es fundamental vivir este principio que vamos a estudiar? Es fundamental porque nosotros vivimos en medio de una sociedad que es contraria a nosotros, que rechaza nuestros principios, nuestros valores, todo aquello que nos mueve a existir, a vivir. Vivimos en una sociedad que es contraria a nuestros pensamientos. Y este principio es fundamental en torno a esa verdad, y que el Señor expondrá con más fuerza en Juan capítulo 17. El principio de la necesidad de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ese es el principio que vamos a estudiar esta mañana. Ese es el principio fundamental que vamos a estudiar esta mañana, y que es totalmente necesario en este peregrinaje de la iglesia. Pero ese principio se perdería del contexto maravilloso que tiene si no tenemos en cuenta que ese principio es dado en medio de dos testimonios que da el Señor Jesucristo, de una traición y de una negación por parte de los cercanos a Él mismo. El principio de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado se da en torno a dos testimonios que da el Señor Jesucristo. Uno antes, que es la traición de uno de sus cercanos, y de uno después, que es la negación de uno de sus cercanos. Y esto le da totalmente el peso a ese mandato que da el Señor de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, porque nada puede detener ese amor. Ni siquiera el comportamiento de un hermano que nos ofenda. Ese es el punto fuerte que tiene la enseñanza que veremos en esta mañana. Si nosotros no estudiamos este texto en todo su contexto, podríamos entender el principio, pero no la fuerza que tiene, que el Señor lo haya dado en medio de dos testimonios de que sus cercanos, uno lo traicionaría y uno lo negaría, pero aún así el Señor ordena que nos amemos
como Él nos ha amado. Así que lo que vamos a realizar esta mañana es hacer ese recorrido maravilloso de este texto. Y estamos posicionados en Juan capítulo 13 y hemos estudiado la primera parte, que es en torno al lavamiento de los pies. Y ahora vamos a estudiar este maravilloso principio, pero arranquemos con la primera parte. Yo me he imaginado, y de pronto no es una muy buena analogía, pero me he imaginado una especie de sándwich. Estuve muy tentado a no decir esto porque no es una buena analogía, pero en la parte central está la sustancia, pero las dos capas es fundamental entenderlas para entender con plenitud la sustancia de lo que vamos a recibir. Y vamos a empezar entonces desde el versículo 21, hemos llegado hasta el versículo 20 en la enseñanza anterior, cuando el Señor Jesucristo le dice que el que recibe a uno de los que Él ha mandado es como si lo recibieran a Él. Vamos a empezar desde el versículo 21, y en el versículo 21 de Juan capítulo 13 el Señor empieza a exponer, a dar testimonio de lo que va a acontecer con uno de sus cercanos, la traición de uno de ellos. Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor Jesucristo, en esa reunión, en el aposento alto, en esa celebración de la Pascua, ya ha dado atisbos acerca de que uno de ellos, uno de los 12, uno de sus cercanos, no estaba bien, que uno de sus cercanos no estaba en torno a Él. Por ejemplo, en el versículo 10 que estudiamos hace 15 días, Jesús les dijo: el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso es un primer atisbo que da el Señor Jesucristo en medio de esa reunión. Y un segundo atisbo en medio de esa reunión que está en el versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y estos han sido indicios en medio de esa reunión. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que esa reunión fue bien tensionante con lo que estudiamos hace 15 días de lo que hace el Señor. Y esos atisbos que da el Señor en torno a que uno de ellos no está limpio, que uno de ellos no está bien, se va a convertir en una realidad en este punto. El Señor va a hablar claramente que uno de ellos lo va a negar. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y era fundamental que el Señor expusiera directamente esta verdad, porque ese falso discípulo, ese traidor, no podía seguir haciendo parte de esa reunión. Ese traidor no podía ser siendo parte de esa reunión, porque lo que el Señor va a enseñar en esa reunión tiene que ver netamente con la iglesia, tiene que ver netamente con sus verdaderos discípulos. Así que el Señor saca y expone directamente lo que ha dado una especie de indicios al inicio de esta celebración de la Pascua allí en el aposento alto. Uno de los propósitos que tiene Juan en su evangelio en torno al tema de la traición de Judas hacia el Señor Jesucristo es que los lectores del evangelio entiendan que esto no cogió por sorpresa al Señor Jesucristo. Esto no cogió por sorpresa al Señor Jesucristo. Acompáñame a Juan capítulo 6 y leamos el versículo 70. Y este pasaje es muy temprano en el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Muy temprano en el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea, el Señor ya les ha dicho a ellos que en medio de ellos hay un traidor. Juan capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y Juan dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Así que lo que quiere Juan es que los lectores del evangelio entiendan que esto no cogió por sorpresa al Señor Jesucristo. La traición de Judas no cogió por sorpresa al Señor Jesucristo. Él claramente sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero en este punto,
nosotros debemos tener mucho cuidado de ir a malinterpretar la revelación de las Escrituras en torno a esto, ¿sí? Claramente el Señor había decretado en su plan eterno que uno de los cercanos iba a traicionar al Mesías. Es más, las Escrituras lo han referenciado. Ya leímos el versículo 18 donde el Señor Jesucristo dice: y para que las Escrituras fuesen cumplidas, y trae a colación un salmo escrito por David, que es el Salmo capítulo 41, un pasaje de ese salmo, donde David como tipo, como anticipo de lo que sería el verdadero Mesías, el Cristo, en su vida sufrió la traición de un cercano. Entonces nosotros debemos entender que aunque la Escritura enseña y claramente nos dice que desde la antigüedad ya se sabía que el Mesías iba a ser traicionado por uno de sus cercanos, nosotros no podemos colocar a Judas como aquel hombre que fue el que cumplió el decreto de Dios, como si hubiese sido en contra de la voluntad de Judas el entregar al Señor. Judas hizo lo que su corazón deseaba hacer, lo que su corazón deseaba hacer. Él deseó traicionar al Señor. Él deseaba traicionar al Señor. Y va más allá, como vamos a ver en esta mañana. Él rechazó las ofertas que el Señor en esta reunión le dio en torno a arrepentirse. ¿Cómo así, pastor? Si ha decretado que uno de los dos se lo traicionaría, si Jesús sabía desde el principio quién era, ¿cómo puede usted decir que en medio de esta reunión el Señor le va a presentar oportunidades a Judas que se arrepienta? Pues mis hermanos, es allí donde se funde esos dos temas maravillosos que recorren toda la Escritura: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sí, y esto es maravilloso de este pasaje. Y un comentarista como William Hendrickson dice que si nosotros nos perdemos del punto que en esta reunión, en medio de lo que vamos a estudiar en esta primera parte de este sándwich que le he llamado yo, si nosotros nos perdemos que el Señor en medio de esta reunión le va a ofrecer a Judas la oportunidad de arrepentirse, perdemos la fuerza del pasaje. El Señor ha decretado todo lo que acontece, pero el hombre es responsable de cada actividad que realiza frente a Dios. Es un misterio que no podemos resolver y no estamos llamados a resolverlo. En el momento en que alguien trate de resolverlo, va a tergiversar uno de los dos. Se va a ir por una de las líneas de los ríos. El hipercalvinismo se va por el lado de la soberanía de Dios, y el arminianismo se va por el lado de la responsabilidad humana. Nosotros no estamos llamados a resolver lo que nuestro ser e intelecto no tiene capacidad de resolver. Estamos llamados a entender lo que la Escritura nos enseña, y este principio nos enseña que todo lo que acontece es porque Dios lo decreta y en ello descansamos. Amén. Pero nosotros somos responsables de todo lo que nosotros realizamos. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 22, sin perder Juan 13, nos enseña este principio con fuerza en torno a lo que Judas iba a realizar. En medio de esa misma reunión, y como lo relata Judas, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, ¿según qué? Lo que está determinado. ¿Qué? A que sea traicionado y llegue a la cruz. Pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Y eso es responsabilidad humana. O como Mateo dice: mejor le hubiera sido no haber nacido a este hombre. Así que cuando entendemos que el Evangelio de Juan nos enseña que esto no cogió por sorpresa a Jesús, porque claramente estaba determinado en las Escrituras, no podemos llegar a poner a Judas como aquel hombre que fue el chivo expiatorio dentro del plan de Dios. Judas realizó lo que su corazón quería hacer, porque Judas se había decepcionado del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 nos enseña que Pedro le expresa algo a Jesús que es muy diciente en torno a lo que habían hecho los 12 discípulos al seguir a Jesús. ¿Sabes qué habían hecho los 12 discípulos al seguir a Jesús? Lo habían dejado todo. Lo habían dejado absolutamente todo. Habían dejado sus trabajos, habían dejado sus familias, habían dejado sus intereses propios, entre comillas, y habían empezado a seguir al Señor Jesucristo. Y Judas
en medio de ese abandono que tuvo de hacer lo que hacía, que realmente no sabemos qué hacía, pero algo hacía, como cada uno de los discípulos antes del llamado del Señor, seguro había planeado dentro de su ser, en torno a la confianza de que Él era el Mesías y el concepto judío en torno al Mesías, que cuando Jesús tomara el reino de Israel, de Jerusalén, Él sería colocado en un lugar de preeminencia en medio de ese reino. Pero Él se imaginaba un reino temporal. Y de seguro Judas, cuando fue llamado a ser el tesorero del ministerio del Señor Jesucristo, el que manejaba la bolsa, el que manejaba el dinero, se imaginó que cuando el Señor fuese coronado como rey de Israel, de Jerusalén, derrotando a los romanos y a todo gobierno temporal, entonces Judas estaría allí en medio de las finanzas de ese gran reino. Y si ahora en un reino muy pequeño, Juan nos ha contado que Judas llegaba y sacaba de la bolsa para sus propios intereses, de seguro se habría imaginado grandes riquezas en torno a ese gran reino que él imaginaba que se iba a establecer con la persona del Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo rechaza directamente en Juan capítulo 6 ser rey, que era lo que querían hacerlo, Él empieza a decepcionarse de Jesús. Y cuando Jesús empieza a hablar de un reino que no es temporal, sino que es espiritual, sino que es eterno, cuando empieza a decir que este sistema no le pertenece a Él, que Él no tiene nada que ver con este sistema, Judas empieza a entender, tal vez lo que los otros no entendieron tan rápido. Y ojo con esto que estoy diciendo. Judas empieza a entender que no va a haber una colocación de preeminencia ahí en medio de esa sociedad. Y Judas se decepciona de Jesús. Judas hizo un mal cálculo al seguir a Jesús. Y yo soy repetitivo con este punto en todas mis enseñanzas. ¿Por qué sigues tú a Jesucristo? ¿Qué piensas que va a traer Jesucristo a tu vida? Si tú colocas a Jesucristo en un plano temporal, te vas a decepcionar de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, el apóstol Pablo dice: si en esta vida temporal nosotros solamente esperamos en Cristo Jesús, o sea, tenemos colocadas nuestras esperanzas en Cristo Jesús, somos los hombres más dignos de lástima de todos los demás. Y eso fue lo que sucedió con Judas. Así que Judas deseaba traicionar a Jesús, porque se había decepcionado de Él, Él se sintió engañado. Juan, en su evangelio, nos muestra que Jesús no fue sorprendido por la traición de Judas. Ha dado unos atisbos a los discípulos en medio de esa enseñanza, pero ahora los pone directamente que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero Juan también nos enseña algo en el versículo 21 que hemos leído. Y es que a pesar de que el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, no por esto no le dolía ese hecho. Y eso es maravilloso, porque uno ve en la perfección de las Escrituras, la perfección del ser del Señor Dios, que todo lo conoce, pero un hombre que le duele que uno de sus cercanos lo vaya a traicionar. La palabra dice que se conmovió en espíritu. Eso es lo que Juan recuerda cuando el Espíritu Santo le trae que escriba el Evangelio. Recuerda esa imagen y recuerda que Jesús, las palabras que las dijo conmovido en espíritu, grandemente afectado. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y esto ya lo hemos visto en el versículo 18, cuando el Señor trae palabras de David, y volviendo a repetir, David como un tipo, como un anticipo, como una sombra de lo que iba a ser realmente el Mesías, el Rey de Israel. David puede expresar en medio de su vida, de lo que vivió, lo doloroso que es una traición de parte de un cercano. Y lo hemos visto que el Señor trae el Salmo capítulo 41 versículo 9, donde dice que aquel que comía de su mismo plato alzó contra él su calcañar. Y expresamos y enseñamos que es una designación de menosprecio que sintió el Señor,
Pero yo quiero que vayamos al Salmo capítulo 55, donde David expresa con mayor fuerza el dolor que sintió en el hecho de que un cercano lo haya traicionado, y es en la expresión que tiene este versículo 21 de Juan capítulo 13, de que él se conmueve en espíritu el Señor, sabiendo que un cercano lo iba a traicionar. Salmo capítulo 55, versículo del 12 al 14, dice David: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos juntamente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y es doloroso la forma en que lo expresa David, y es doloroso lo que el Señor Jesucristo, a pesar de saber que Judas lo iba a traicionar desde el principio de su ministerio, sintió por la traición de este que era un cercano. Así que Juan, en el versículo 21, empieza a narrarnos con palabras muy fuertes que nosotros pasamos por alto porque no entendemos el griego ni lo tenemos en nuestras Biblias, literalmente. Pero Juan dice que Jesucristo testifica que uno lo va a entregar, y arranca con esas famosas palabras que hemos visto que el Evangelio de Juan utiliza cuando Jesús quiere decir algo muy fuerte: el amén, amén. De cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Esto fue un mazazo en la cabeza de los discípulos. Esto fue un mazazo. Imagínate una porra pegándote en la cabeza. Quedaron totalmente en shock los discípulos ante esta afirmación que el Señor estaba haciendo. Mira el versículo 22 de Juan 13. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y mis hermanos, la expresión gramatical en el griego nos da a entender que las miradas que tuvieron fue un periodo de tiempo más o menos largo en que todo estuvo en silencio y solamente las miradas se recorrían unos a otros. ¿Quién de estos es el traidor? Cada uno de los discípulos miraba al otro y se preguntaba: ¿quién de estos es el traidor? Estaban desorientados, no tenían la capacidad de saber de quién estaba hablando el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio de Lucas nos enseña de Marcos nos enseña que algo más pasó. Marcos capítulo 14, por favor. Después de un tiempo, tal vez segundos interminables, donde empezaron a mirarse unos a otros, tratando de entender quién iba a ser el traidor, empezaron a mirarse ya no a los demás, sino que empezaron a mirarse a ellos mismos, y empezó a recorrer la posibilidad de que alguno de ellos mismos fuese el traidor. Marcos 14, 19. Y empezó a recorrer dentro de ellos el cuestionamiento si ellos serían el traidor, si cada uno de ellos empezó a preguntarse: ¿seré yo el traidor? Marcos capítulo 14, versículo 19, entonces dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Qué momento aterrador, mis hermanos. Dejaron de mirar a los demás y un momento dado empezaron a mirarse a sí mismos. ¿Y qué tal que sea yo de aquel de quien está hablando el Señor? Mis hermanos, si hay algo que nos enseñan estos dos primeros versículos que estamos estudiando, es que nadie sospechaba de Judas. Nadie sospechaba de Judas. Lo que nos muestra esto es que es muy difícil detectar a un falso discípulo del Señor. Nadie sospechaba de Judas. Si alguien hubiese sospechado de Judas, Judas no salía vivo. Literalmente estoy hablando de ese aposento alto. Allí había hombres de armas tomar. Estaba un celote, y un celote era un hombre acostumbrado a asesinar. Si ellos hubiesen sospechado de Judas, Judas no salía vivo de ese aposento alto, se los aseguro. Estaba un Pedro que sin ningún problema sacaba una espada y volía la espada a la cabeza. Pero lo que nos muestran estos dos primeros versículos es que nadie sospechaba algo de Judas Iscariote. Mis hermanos, la única manera de detectar a un falso discípulo es el tiempo, porque no permanecerá hasta el fin.
Pero detectar a un falso discípulo por otros medios es tan complejo como que que era un traidor y que ya había hecho una negociación con el Sanedrín, nadie tenía la capacidad de detectarlo. Porque la hipocresía religiosa se camufla aún dentro de la introspección. La hipocresía religiosa se camufla en medio de la introspección. Acompáñame a Mateo capítulo 26 y versículo 25. Y cuando todos los discípulos entonces se le acercaban al Señor y le decían: ¿seré yo, Señor? Judas tiene el descaro de acercarse al Señor y decirle, Mateo 26, 25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Ahora, a partir de aquí Judas sabe que Jesús sabe. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Ahora, todo este acercamiento era privado, no era algo a voz populi, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, el odio, la ironía y la decisión de Judas da miedo. Da miedo. A partir de aquí Judas sabe que Jesús sabe. Pero esa duda, y volviendo al versículo 22 de Juan capítulo 13, esa duda que inundaba a los discípulos, hubo uno de ellos que no la pudo soportar. ¿Quién piensan que fue? El amadísimo apóstol Pedro. El amadísimo apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía la capacidad de quedarse con dudas. Ahora, había sido cacheteado en la enseñanza anterior, y entonces no va a preguntar directamente, sino que aprovecha que el discípulo amado, aquel que escribe el Evangelio, que nunca se nombra por su nombre, sino que trae a colación ese título que tanto atesoraba en su corazón, el discípulo amado, el discípulo que Jesús amaba, no que él amara a Jesús, sino que el discípulo que Jesús amaba, estaba recostado, estaba cerca al Señor, y entonces Pedro le hace señas, porque ya le ha embarrado, ahora quiere estar suavizando la cosa, le dice: pregúntale. Eso es lo que le dice. ¿Quién es? ¿Quién es? Pedro es maravilloso. Yo amo al apóstol Pablo, teológicamente, pero Pedro es genuino. No porque el apóstol Pablo sea genuino, sino que en los evangelios nos revelan lo genuino que era Pedro. Y saben, como vimos la semana pasada y vamos a ver hoy, esa forma de ser de Pedro genuina nos trae grandes riquezas a nosotros, a la iglesia. Versículo 23 al 25, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Mis hermanos, este punto de enseñarnos que Juan estaba recostado en el pecho de Pedro, y quiero que hagamos esta imagen que ya la expliqué hace 15 días, que Juan estaba recostado en el pecho del Señor Jesucristo. Quiero que deshagamos la imagen que nos ha dejado Leonardo da Vinci a través de su cuadro de La Última Cena. Bótenlo. Leonardo da Vinci fue un gran escultor, artista, pero un ignorante total de la cultura judía. Y eso tira por el piso también cualquier libro bobo de como El Código da Vinci, todas esas especulaciones que salen. Okay. Ahora, tirando por el piso eso, esas reuniones no se hacían en mesas con sillas y sentados en alto, sino que eran mesas en el piso que formaban una U. Esto no era de la cultura judía, esto había sido tomado del helenismo, pero así lo estaban realizando ya en esa época. Y la forma de comer en medio de una cena, como vimos hace 15 días, era recostado sobre su brazo izquierdo para que su brazo derecho cogiese con la mano la comida. Ustedes saben que ellos comían con la mano, ¿no? Nosotros nos da como asco ver eso hoy en día. Hace poco me vi una película de las culturas árabes donde comían con la mano y yo decía: uy, qué horrible, así se comía. No había cubierto, no había tenedor, no había cuchillo, era con la mano que se comía. Y entonces eran acostados así sobre la mesa, y el que estaba al lado derecho de la persona se recostaba ¿dónde? Pues en el pecho del que estaba a su izquierda.
pues uno diría, tan raro eso. Y hoy en día tan infestado esto de homosexualismo, digamos, esto está raro, esas reuniones. Tal vez eso pensó Leonardo da Vinci al pintar a Juan como medio... Juan en el cuadro de Leonardo da Vinci es una mujer. Es una ignorancia en torno a lo que significaba la intimidad de una comida. La intimidad de una comida era la fuerza en torno a esa amistad entrañable que había. No había ningún problema en esa cultura salir de las manos, los hombres con las manos cogidas. Hoy vemos dos hombres con las manos cogidas, y a menos que sea un niño y uno diga el papá, uno dice, esto está mal. Pero en esa cultura no había ningún problema, porque mostraban la intimidad de la amistad. Y entonces recostarse en el pecho del otro era una muestra del cariño y del amor que existía. Y Juan estaba recostado sobre el pecho del Señor, por eso tiene la oportunidad de preguntarle directamente al Señor quién es. Pero hay algo muy importante, y es que en el desarrollo de lo que vamos a estudiar, Jesucristo tiene la oportunidad de hablar directamente con Judas y de darle de lo que él coge a Judas directamente, y eso nos enseña algo. El que estaba al lado izquierdo del Señor era Judas. Y esto tiene una implicancia muy grande, y me erizo al solo pensar esto. Porque siempre aquel que se sentaba al lado izquierdo, que se acostaba al lado izquierdo del anfitrión de la comida, era el personaje más importante de la reunión, el amigo entrañable, el de más confianza. ¿Por qué? Porque así como Juan estaba recostado sobre el pecho del Señor, el Señor tendría que estar recostado sobre el pecho de Judas. Así que antes de iniciar esta cena, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo le dijo a Judas: Judas, hoy te sentarás conmigo en el lugar de honor. Mi cabeza se recostará sobre tu pecho. Mis hermanos, y esta fue la primera muestra que hubo en esa cena de que el Señor estaba llamando al arrepentimiento a Judas. Pero si esto no fuera suficiente, que el Señor Jesucristo haya tomado un pedazo de pan, lo haya mojado en una salsa, que estudiando el tipo de salsa se me hace agua en la boca, era un agridulce, voy a un pedazo de pan y mojaba, no se rían mis hermanos, es verdad, eso era rico, y le haya dado a Judas ese bocado de pan, era la segunda muestra de lo que el Señor estaba haciendo. Le estaba invitando a Judas a un arrepentimiento. Pero ¿cómo va a decir usted esto, pastor, si desde el principio el Señor sabía que Judas lo iba a entregar? Porque está ese gran misterio de los decretos divinos y la responsabilidad humana que yo no le puedo explicar a usted, ni nadie se lo va a explicar. El Señor estaba llamando al arrepentimiento de Judas. Ahora la pregunta sería, ¿qué hizo Judas? ¿Qué hizo Judas? ¿Rechazó el pedazo de pan? Porque aunque sea, tendría algo de dignidad de decir, lo voy a entregar. En pocas horas va a estar siendo enjuiciado y crucificado. O tomaría el pedazo y tal vez diría: Señor, ayúdame, soy un vil pecador obsesionado por el dinero. ¿Sabes? Mateo en el capítulo 6 nos enseña que la avaricia nubla el ojo. Así que si tu ojo es malo, todo lo que percibas es malo. Y el dinero, y está encerrado en ese contexto de dinero de Mateo 6. Judas era un avaricioso, como muchos hombres son avariciosos en el día de hoy. Y eso nubla. ¿Será que Judas le habría podido decir al Señor: Señor, ayúdame, soy un pecador de seguro? Tuvo esa oportunidad. Pero en vez de eso, Judas vio esa acción de Jesús como un reto. Porque Judas ya sabía que Jesús sabía. Y tomó del bocado. Aceptó el reto. El apóstol Juan diría más adelante, hablando de aquellos hombres que menosprecian la bondad de Dios que guía al arrepentimiento, dice así el apóstol Pablo en Romanos: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, dice Pablo en Romanos 2, versículo 4 al 5. Así que, Romanos 2, versículo 4 al 5, así que Judas, al rechazar esa invitación al arrepentimiento del Señor, sella su condenación eterna. Sella su condenación eterna. A partir de ese momento, el día de la salvación para Judas había pasado. Y solo le esperaba un camino: las tinieblas. Las tinieblas. A partir de ese instante, su vida sería controlada plenamente por Satanás. Versículo 27. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y después del bocado, Satanás entró en él. Cuando las personas resisten, deciden rechazar la invitación al arrepentimiento, llega un día en que el día de la salvación pasa y no queda otro camino sino la oscuridad. Y el Señor Jesucristo, entendiendo que Judas había rechazado esa invitación que él le había dado en torno al arrepentimiento, entonces ya no tiene nada que ver con Judas y le ordena. Entonces Jesús les dijo ahí en el versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan nos trae a continuación, versículo 28 y 29, una acotación que nos explica que ninguno entendió qué significó la conversación entre Jesús y Judas. No tenían la capacidad de entender que Judas era el traidor, ni siquiera Juan, que le había preguntado quién es el traidor, y el Señor les había dicho aquel al cual le voy a dar el bocado. Ni siquiera Juan tuvo esa capacidad, no entendió. Y por eso Juan trae esta acotación en el versículo 28 y 29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Que diese algo a los pobres. No tenían ni idea, ni siquiera Juan. Mis hermanos, Judas era tan transparente. Judas tenía tan buen testimonio que lo habían colocado en las finanzas. No se imaginaron por un instante que Judas sea el traidor. Y lo que relata Juan en el versículo 30 fue lo que quedó de esa última imagen de Judas levantándose de la cena, de un lugar iluminado como estaba el aposento alto, y saliendo a la oscuridad. Y mis hermanos, esto no es solo una referencia al versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Esto no era una referencia a cuestión de tiempo, porque la cena se realizaba en la noche. Así que Juan le está diciendo que era de noche porque era obvio que era de noche. La referencia, como todos los comentaristas bíblicos lo toman, es que esto simbolizaba lo que sucedió en el ser de Judas, que de la luz salió a la oscuridad. Ese era su destino. La oscuridad no había descendido solamente sobre Jerusalén, sino también sobre el corazón de Judas. Alguien escribió un poema en torno a esta acción de Judas. Hoy como ayer, los hombres ponen precio a su ser. Por 30 monedas no vendió a Cristo, por 30 monedas se vendió él. Ay, Señor. Por 30 monedas no vendió a Cristo, por 30 monedas se vendió él. Mis hermanos, si algo podemos aprender de Judas, es la triste historia de lo que puede suceder en la vida de muchas personas, y es perder la oportunidad de estar a los pies del Señor y desecharlo y despreciarlo. También Judas nos enseña la ilustración del peligro del amor al dinero. Del peligro del amor al dinero. También Judas nos enseña que debemos estarnos revisando, como dice el apóstol Pablo, a nosotros mismos. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? También Judas nos enseña que Satanás no se queda quieto, que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Pero también nos enseña la enseñanza de Judas que no hay nada que el perverso hombre pueda hacer en torno a los planes de Dios. Porque Judas con esa acción estaba cumpliendo el decreto que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí terminamos con la primera parte de esta enseñanza. Y a partir de la salida de Judas, la conversación cambia totalmente de tono. Y lógico, tiene que ser así. Ahora están los que son. Y cuando están los que son, el Señor Jesucristo quiere mostrarles a ellos el gran amor que Él les ha tenido a ellos. ¿Y cómo muestra el gran amor que Él ha tenido a ellos? Mostrando la cruz. Y mis hermanos, la cruz es la gloria de Cristo. Porque a través de la cruz el Señor Jesucristo cumpliría la voluntad de su Padre de salvar a los que Él ha escogido. Versículo 31 y 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. A partir de este versículo 31 y hasta el capítulo 16 hay un discurso del Señor a sus discípulos. Hay un discurso del Señor a sus discípulos. El capítulo 17 es una oración de Jesús al Padre. Pero hasta el capítulo 16 es un discurso. Ahorita sí, ahora están los que son. Ahora están los que el Padre ha amado. Ahora sí voy a enseñarles a ellos. Y lo primero que trae a colación es la cruz. Porque la cruz no tiene sino significado en torno a los que el Padre ha elegido. No tiene significado con nadie más. Esto es lo que se conoce como expiación limitada. Esperó a que saliera el traidor porque nada tenía que ver con esta muestra de amor del Padre a los que Él ha elegido, para empezar a hablar de su gloria. El Señor Jesucristo ya ha dicho en pasajes pasados: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La gloria del Hijo es la gloria del Padre. Lo que acontecería a partir del Judas levantarse e ir a cumplir el plan malévolo que tenía era inevitable. La cruz era inevitable. Jesús lo sabía y Jesús habla entonces de la cruz a sus discípulos. Por eso habla como si ya hubiese acontecido. Él dice: cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, como si ya hubiese acontecido. Literalmente dice: ahora fue glorificado el Hijo. Mis hermanos, la obediencia del Hijo es la gloria del Padre. ¿Cómo uno muestra que ama a Dios? ¿Cómo? Diciéndole: Señor, ¿cómo te amo? Señor, ¿cómo te oro todas las noches? Largas oraciones, 7, 8 horas. No. La muestra de que tú amas a Dios es que lo obedezcas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estudiaremos en el próximo capítulo de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mis hermanos, el Hijo amaba al Padre, y la voluntad del Padre era la cruz. Yo creo que no hay un pasaje mejor que explique esto que Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11, donde el apóstol Pablo, que viene hablando del ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? Al Padre. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. La gloria del Hijo y la gloria del Padre se funden en la cruz. Porque en la cruz la ira del Padre es propiciada y la salvación a los que Dios ha elegido es dada. La muestra del amor de Dios. Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pablo expresa así la muestra del amor de Dios hacia los suyos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Regalo bendito. Y Juan expone de la siguiente manera en Primera de Juan capítulo 4, versículo del 9 al 10, este mismo principio. En la cruz se muestra la obediencia y el amor del Hijo al Padre, y la muestra y el amor de Dios hacia sus elegidos. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que cuando Judas sale, el Señor lo primero que hace es mostrarles la cruz a los que quedaron allí, porque la gloria del Hijo y del Padre se funden en la cruz. Y eso era inminente, y por eso el Señor termina diciendo: y enseguida le glorificará. Ahora, conociendo que la cruz ya estaba solo a horas, porque estaba solo a horas la cruz, el Señor empieza a decirle a sus discípulos el consejo fundamental en torno a que Él ya no va a estar con ellos como había estado durante 3 años. Los discípulos ahora iban a estar sin el Señor Jesucristo físicamente. Y entonces el Señor trae un principio, y mis hermanos, con esto arranqué, que es fundamental para la iglesia en el día de hoy. Versículo 33 al 35. Y mira cómo arranca el Señor, con una expresión que es muy extraña encontrar en el Señor Jesucristo. Hijitos, hijitos. Qué expresión de amor. Ahí están los suyos. Ya salió el traidor. Ese no hace parte ahora de esta expresión. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento. ¿Es un qué? ¿Un consejo? ¿Es un qué? Mandamiento del Señor. Un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Eso ya estaba en el Levítico, Señor. Pero esta parte no. Como yo os he amado. Como yo os he amado. El Señor ha dado muestra y ejemplo de cuál es el amor que tiene por los suyos. Y la semana pasada, hace 15 días, vimos que el amor de Dios era extravagante, hasta lo sumo, hasta el límite, hasta la plenitud. Absurdo, glorioso. Y el Señor dice: este es el mandamiento que les doy a ustedes ahora que no voy a estar entre ustedes, que se amen unos a otros como yo los he amado. Señor, que también os améis unos a otros. Y mira lo que coloca. ¿Sabes? Cuando estaba el Señor Jesucristo, era muy fácil detectar a un discípulo de Jesús. ¿Cuál era un discípulo de Jesús? El que seguía a Jesús. Señor Jesús, deja que entierre a mi padre y a mi madre y te seguiré. ¿Cómo se detectaba un discípulo de Jesús? Porque era lo que seguía. Pero ya no iba a estar el Señor Jesús en medio de ellos. Entonces, ¿cómo se detecta un verdadero discípulo? ¿Por doctrina? No, esa no fue la muestra que colocó el Señor. Duro. Sino que la muestra que colocó Dios es esta: en esto conocerán todos, y está hablando no de la iglesia sino de los demás, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mis hermanos, ¿por qué es una muestra de un verdadero discípulo? Porque esto no lo puede cumplir sino el discípulo del Señor. Doctrina. Yo he tenido enfrente mío a un hombre que yo sé que no es un hijo de Dios, declarándome la doctrina perfectamente. Si ese hombre no abre su boca y me enseña lo que es su vida privada, yo digo: este es un hombre de Dios. Pero esa no es la muestra que ha colocado el Señor en torno a que es un verdadero discípulo. La muestra de lo que es un verdadero discípulo es algo que solo pueden cumplir los discípulos del Señor. Ojo con esto: amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. El Señor dice que esto ya les había dicho a los judíos, que no podía ir donde Él iba. Y quiero, antes de seguir con la parte del amor,
mirar cuándo el Señor les había dicho esto a los judíos. Juan capítulo 8, versículo 21. Porque quiero que miremos una diferencia de la forma en que el Señor se los dice a sus discípulos de cómo se los ha dicho a los judíos. Otra vez les dijo Jesús, Juan 8, 21, a los judíos, a los que no creían en Él, a sus enemigos. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero ¿qué? En vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora hay una gran diferencia como se lo dice a los suyos, porque a los suyos nunca coloca este punto de que en sus pecados morirán. Pero por ahora no podían seguirle. ¿Y por qué no podían seguirle? Porque el Señor moriría en una cruz, resucitaría en un cuerpo glorioso, ascendería y estaría a la diestra, y está a la diestra de Dios Padre reinando. Pero entre ese proceso de la ascensión del Señor a su retorno, les da un mandamiento a la iglesia que es fundamental. Primero, porque sería la manera en que se reconocería que ese es un verdadero discípulo. Segundo, porque si no tenemos amor en medio de la iglesia, mis hermanos, y hay un mundo que nos aborrece en torno a nuestros principios de vida, estamos perdidos, mis hermanos. Estamos perdidos, estamos desperdiciando la gran riqueza, una gran parte de la riqueza de lo que es la iglesia. Por eso cristianismo sin congregarse no existe. Es un sueño, es un autoengaño. Pero si en medio de la iglesia no se encuentra un amor como el que Cristo nos amó, es la muestra de ser un verdadero discípulo. Miren, históricamente fue tan así que Tertuliano en el año 200 escribe lo siguiente de cómo la cultura grecorromana reconocía que eran cristianos, a los cristianos. Escribe lo siguiente Tertuliano más o menos por el año 200 después de Cristo, hablando de cómo los veían los gentiles. Pero son sobre todo las muestras de un amor tan noble las que conducen a muchos a distinguirnos, dice Tertuliano. Dice, ved, dice, cómo se aman entre sí. Y decían eso y les sorprendían porque ellos eran movidos más bien por el odio. Ved cómo incluso están dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Y Tertuliano dice, porque a ellos los movía más bien el odio de asesinarse entre ellos. La gran diferencia, mis hermanos, entre un verdadero discípulo y el que no lo es que los cristianos se aman los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Ahora, si hay alguien aquí en torno a este principio que diga que su vida sea una constante rencilla aún con los hermanos en Cristo, que sea una constante chismorreo, que sea un constante desprecio, pues hay solo dos posibilidades: o que es un total inmaduro en el Señor y rendirá cuentas al Señor por ello, o no ha nacido de nuevo, porque la muestra que dejó Dios, no nadie más, de cómo ver quién es un verdadero discípulo es el amor que se tienen los unos por los otros como Cristo nos ha amado. Ahora, cuando yo te digo eso, si esto no sucede en tu corazón, y es decir, pero yo no amo así, si eso no ha recorrido tu mente en medio de que yo expongo este principio, de que el principio cristiano de la muestra de un verdadero discípulo es que nos amemos como Cristo nos ha amado, y si a ti no te ha pasado por tu mente a reflexionar sobre ti mismo y pensar y decir, complejo porque yo no amo así, pues mi hermano, usted tampoco ha nacido de nuevo. Porque todos los que escuchamos este principio nos empezamos a confrontar y decir, pero yo no amo así todo el tiempo. Sujel Michelén dice en torno a esto algo muy valioso. Este mandamiento de amarnos unos a otros como Cristo nos amó, nos deja a todos mal. Porque en muchas ocasiones no nos vemos amando de esa manera. Pero esta confrontación, y mira lo importante, debe convertirse en un aliciente de entender, ojo con esto, cómo debemos amarnos. Vuelvo y repito, pero esa confrontación que hay en nuestro ser frente a ese principio, que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, y Cristo nos ha amado hasta el extremo, pero esa confrontación que viene a mi ser es decir, yo no amo de esa manera,
dice Sujel Michelin, debe convertirse en un aliciente de entender cómo debemos amarnos. Porque aunque no amamos así, Cristo nos ama. Y mis hermanos, el hermano muchas veces te ofenderá. El hermano muchas veces hasta te traicionará. Pero eso no debe ser un punto en torno a no amarlo. Como Cristo te ama aún tú que eres un imperfecto en cumplir ese mandamiento. Donald Carson dice, el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple para que lo memorice y aprecie un niño pequeño. Lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entienden y lo practican. Cuando más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Entonces, ¿entiendes el principio? El principio es que el hermano te puede fallar, que el hermano te puede ofender, pero eso nunca debe ser un punto para no amarnos entre nosotros. Mis hermanos, si eso no lo tiene la iglesia, estamos perdidos. Y eso tiene que ser parte de la disciplina eclesiástica, sin lugar a dudas. Leon Morris dice, ¿sí se entendió el principio o no? Leon Morris dice, los cristianos crean una comunidad basada en la obra que Jesús ha hecho en su favor. Y esa comunidad goza de un nuevo tipo de relación entre los que la integran. Mi hermano, allá afuera, si alguien te ofende, te traiciona, no va a recibir tu amor. Ese es el principio. Pero aquí en la iglesia no puede ocurrir lo mismo. Y ese es el principio que Dios ha dado. Mis hermanos, el apóstol Pedro, hablando del crecimiento en santidad, de la madurez cristiana, coloca que el objetivo del crecimiento en santidad y de la madurez cristiana es que nos amemos con un corazón puro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Pedro coloca que el crecimiento en la madurez cristiana, el crecimiento en santidad tiene un objetivo: que nosotros nos amemos los unos a nosotros con un amor puro, con un corazón puro. Habiendo purificado, dice Pedro, vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es la muestra de crecimiento en madurez cristiana. Pablo le escribe a una iglesia llena de dones del Espíritu. Y entonces, como sucede hoy en día, este tipo está lleno de dones. Qué maravilla, este debe ser muy maduro espiritualmente. Mira todos esos dones que tiene. Esa es la iglesia de Corinto. Y Pablo les escribe en 1 Corintios 13, un pasaje que todos ustedes conocen, pero que quiero leer. Pablo dice en 1 Corintios 13, y quiero que vayan a las Biblias, porque qué tal que yo los esté engañando a ustedes, y ustedes como borregos comiendo cuento, y eso no está en la Escritura. Vayan a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Versículo 11. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ya cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanezco
la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese es el amor cristiano. Ese es el amor como Cristo nos amó. Mis hermanos, si nosotros no reflejamos eso, esta iglesia no va a perdurar. Ni esta ni ninguna. La muestra de qué es ser un verdadero discípulo del Señor es que no busca lo suyo propio, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Ninguna iglesia subsistirá, una iglesia verdadera, porque si me nombran a Roma, está muerto, eso no es iglesia, es una sinagoga de Satanás. Una iglesia verdadera no va a persistir si no se tiene amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Juan escribe esa carta para mostrar quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no. Y toca otra vez este tema. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan es maduro, ¿no? Juan es maduro. Ahora, este es el principio. Esta era la mitad del sándwich, pero falta la otra etapa. En medio de ese maravilloso principio que el Señor ha dado, ha habido un discípulo que se quedó en el punto: no me pueden seguir, no me pueden seguir. La voz de Jesús pasó inadvertida en torno al principio y él se quedó pensando: no me pueden seguir, ¿cómo así que no puedo seguir al Señor? ¿Quién es ese amado hermano? El hermano Pedro. Pedro no escuchó el principio. Pedro se quedó en el punto de: ¿cómo así que no puedo seguir al Señor Jesús? Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? No, Pedro acaba de dar un principio tan poderoso para la iglesia y tú te quedaste en el punto anterior de que no lo podías seguir. Allí se quedó Pedro, y como Pedro no tenía la capacidad de callarse, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Mis hermanos, muchas veces nosotros somos así. Está la palabra del Señor hablando y nos quedamos en un punto personal. Y pasa el principio fundamental, pero nos quedamos en el punto personal. Ahora, la verdad es que Pedro no concebía su vida sin Cristo. Alguna vez el Señor reta a los discípulos en torno a una cantidad de falsos discípulos que lo habían abandonado y les dice: ¿ustedes no me van? Y es Pedro el que dice: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que cuando el Señor Jesucristo les dice que Él va a un lugar y ellos no lo pueden seguir, para Pedro era inconcebible, inaceptable. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Bendita sea la incapacidad de Pedro, porque nos trae un nuevo matiz en torno a esa verdad. Lo seguiremos después. Lo seguiremos después. Ahora, eso debería haber traído tranquilidad a Pedro, pero no le trajo, porque él no le importaba el después, él quería el ahora, él no concebía su vida sin el Señor. Versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Cómo así que no te puedo seguir, Señor? Mi vida pondré por ti. Y quiero que vayamos a los sinópticos para que ampliemos esta respuesta de Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35. Mateo 26, versículo 33 al 35. ¿Estamos? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, y de mínimo señalaba hacia todos los otros, yo nunca me escandalizaré. Marcos capítulo 14, versículo 31. Marcos 14, 31 dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Lucas capítulo 22, versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Ahora, la pregunta es, ¿era fidedigna esta afirmación de Pedro? Muchos las colocan en cuestionamiento. Donald Carson dice lo siguiente: tristemente, lo hace irónicamente, las buenas intenciones expresadas en un cuarto seguro después de una buena comida son menos atractivas en un jardín oscuro con una turba hostil. En este punto del peregrinaje de Pedro, sus intenciones y su valoración propia sobrepasaron ampliamente su fuerza. Ahora, vuelvo y hago la pregunta: ¿eran fidedignas las afirmaciones de Pedro? La respuesta para mí es sí. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted ya sabe la historia o no? Las afirmaciones de Pedro eran verdaderas. ¿Cómo? Hermano, Pedro estaba dispuesto a morir por el Señor. Ok, pero aquí hay un punto. ¿Por cuál Señor? Por el Señor que iba a ser rey de Israel. Ojo con esto que estoy diciendo, porque Pedro no es distinto a Judas, ni tú eres distinto a ningún creyente que ya está afuera por tu propia naturaleza. Pedro estaba dispuesto a morir por un Jesús que iba a ser rey en Israel. ¿Tú te acuerdas cuál era la conversación que inició el aposento alto? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Tú crees que esa conversación no muestra exactamente lo que ellos estaban esperando en torno a Jesús? Mis hermanos, aun cuando el Señor resucita y va a ascender a los cielos, ellos le siguen preguntando: ¿cuándo vas a establecer el reino aquí en la tierra? Pedro estaba dispuesto a morir por ese Mesías, a tal punto que cuando vienen a apresarlo, ¿qué hace? Tenga, papá, a la cabeza. Él iba con todo. Él estaba dispuesto a morir por ese Mesías. Ok, pero no estaba dispuesto a morir por un Mesías que ya estaba apresado, que claramente no iba a reinar en un reino temporal y que a pocas horas estaba a morir de la cruz. Por ese Mesías no estaba dispuesto a morir. Pero no solo Pedro. Mateo capítulo 26 versículo 56 nos dice algo que nos deja a Judas, a Pedro y a los otros 10 al mismo nivel. Ojo con esto. Nosotros idealizamos mucho al hombre, pero el hombre sin la acción de Dios nada es un enemigo de Dios. Mas todo esto sucede, decía el Señor, para que se cumpla la escritura de los profetas, decía Mateo. Entonces, en la presión del Señor, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y esto no es traición. Y eso no es traición. Y tú no has traicionado al Señor. Tú no has traicionado al Señor. Te aseguro que lo has traicionado muchas veces, constantemente, cuando te da pena hablar del Evangelio, cuando te da pena hablar, cuando pecas conscientemente, lo traicionas. ¿Por qué mira a Judas tan extrañamente? ¿Por qué lo miramos tan extrañamente? Porque nos creemos mejores. Versículo 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el Señor le responde de una manera de mezcla de ironía y amor. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, estás equivocado. Yo soy el que voy a colocar mi vida por ti, no tú por mí. Mis hermanos, y Pedro desde ese momento, ese amén, ese de cierto te digo, le quedó rezumbando en la cabeza, a tal punto que no lo escuchamos hablar en toda la noche más, en ese aposento alto. Hablan otros discípulos, Pedro no vuelve a hablar en toda la noche. Y eso es muy diciente, porque Pedro no tenía la capacidad de callarse. Y Pedro de seguro se preguntó: ¿seré yo acaso ese traidor que el Señor ha referenciado? Pedro iba a negar al Señor de una forma rápida y plena, tan rápido que no alcanzó a cantar el gallo cuando yo lo había negado plenamente 3 veces. ¿Te acuerdas en que el 3 para el judío es un número de plenitud? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia entre Judas y los demás discípulos? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y tú? ¿Cuál es la diferencia? Tú eres mejor que Judas. Lucas responde cuál es la diferencia. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. ¿Sabes? En medio de esa misma cena y en medio de este mismo punto que estamos tocando, Lucas nos dice algo maravilloso de por qué somos diferentes a los demás. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. ¿Estamos todos? Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la diferencia, mis hermanos. La diferencia es que nuestro Señor intercede por nosotros. Amén. La diferencia es que el Señor nos amó. La diferencia es que el Señor ama a los suyos y actúa en los suyos. El corazón de Judas fue libre en torno a su decisión de odiar a Cristo y de traicionarlo, de entregarlo. Pero Dios actúa en nosotros. Por eso nosotros nos actuamos como Judas, mis hermanos. Ese es un gran amor, mis hermanos. Ese es un amor bendito. Somos diferentes porque el Señor intercede por nosotros. Por eso podemos terminar esta enseñanza con la siguiente afirmación de Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. No es porque nosotros estemos agarrados de la mano del Señor, es porque Él nos tiene agarrado de su mano, mi hermano. Vamos a orar.